Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia de esperarme un rato. Estaba tratando de encontrar el estudio de hoy. Se me había confundido un poco, pero aquí estamos de regreso. Y gracias, les digo, por acompañarnos. Vamos a estar viendo la segunda parte, la conclusión, digamos, de la segunda parte de el espíritu de error. Y si Dios lo permite, vamos a estar viendo la tercera parte, la tercera parte del espíritu de error el próximo miércoles, este miércoles que viene. Espero que con esa parte concluyamos. Si no veo la necesidad de prolongarlo más. Pero yo creo que con eso es suficiente. La primera parte se trató bastante, más que todo, con una reseña histórica de todas las herejías que han nacido durante los siglos, especialmente las que nacieron en el siglo I o II de nuestra era cristiana, y que prácticamente han moldeado la forma de ver a Jesucristo, ¿verdad? Mire, atacando a Jesucristo, hermano, oiga bien, atacando a Jesucristo, su deidad, su humanidad, lo que sea, atacando al Mesías, al que vino a morir por nuestros pecados, desvirtuándolo, haciéndolo más pequeño de lo que es un triunfo para Satanás. Entonces, si somos curiosos, nos vamos a dar cuenta desde que desde el inicio de la iglesia, en los primeros siglos, hasta nuestros días, con las corrientes ideológicas, filosóficas, heréticas que hay aún dentro del pueblo cristiano, vamos a notar que es un ataque constante a la personalidad de Jesucristo. Claro, dije una frase muy fea que no la quiero repetir la vez pasada, pero la idea es matando la fuente de la vida, pues ya deja de haber vida, ¿verdad? Entonces, destruyendo la idea de Jesucristo, su personalidad, su divinidad, su humanidad, entonces tomamos control de nuestra vida. Eso es lo que han hecho muchas filosofías y algunos cristianos, entre comillas, han tomado de esas fuentes heréticas, espíritus de error, como dice la palabra, que opera en los hijos de desobediencia. Entonces se han tomado eso para desvirtuar a Cristo, para hacerlo pequeño y ahora tomar control nosotros como seres humanos. Eso es lo que vimos en la primera parte. En la segunda parte tratamos de identificar esos espíritus de error y encontramos que el humanismo es número uno en las corrientes cristianas al día de hoy. Encontramos que eso está bien metido en las doctrinas, especialmente las doctrinas de la teología de ¿cómo se llama? Lo estuvimos hablando, la teología de la ¿cómo es que le llamamos a esto? A la teología de... Dios mío, a veces se me olvidan las cosas ya. Esta teología, voy a tener que recurrir a la parte número 1, pero es la teología de la prosperidad. Esa es la teología de la prosperidad. Ahí hemos encontrado demasiado espíritu de error, pero no solo en ese, sino en muchos pensadores cristianos, en muchos pastores, en muchos líderes cristianos que sin hablar mucho de la prosperidad, revuelven muchas cosas para desvirtuar a Jesucristo. Pero obviamente todos esos exponedores o predicadores de la teología de la prosperidad
son los que han absorbido la mayor parte de esas herejías heréticas. Y hoy vamos a hablar de una herejía que no incluimos en la parte 1, pero vamos a incluirla en la parte 2, ¿verdad? Y ustedes van a darse cuenta que son herejías que no son nuevas. Es el mismo espíritu diabólico, satánico que ha operado durante siglos y ahora está impactando grandemente la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere el enemigo, nuestro enemigo, quiere desvirtuar a Jesucristo, quitarle su divinidad, quitarle su humanidad y hacer del evangelio un circo lleno de payasos, donde los payasos no es el predicador que enseña la teología de prosperidad, los payasos somos nosotros. Porque al fin y al cabo terminamos dando todos nuestros diezmos, toda nuestra cooperación, todo nuestro apoyo moral a todas esas herejías diabólicas. Y después de eso, aquellos se lavan las manos, viviendo vidas de millonarios. Y ustedes ya saben, por no citar nombres, pero ustedes ya saben quiénes son esos personajes. Algunos de ellos ustedes los conocen. Los señores Copeland, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, que es más anterior a eso, Cash Luna, toda esa gente, Austin también, feo decirlo, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado la forma que pone la palabra del Señor esta señora Meyer, Joyce Meyer, o algo así se llama, y otros exponedores, T.D. Jake, que también anteriormente nunca le había visto yo tanta herejía como ahora. Pero lamentablemente estas personas que ya mencioné, hermanos, créanme, Benny Hinn es otro, uno de los padres junto con Kenneth Copeland, son los dos exponedores número 1 de estas teologías baratas, infundadas, heréticas. Pero que vamos a ver que son heréticas, porque atacan la personalidad de Jesucristo. Usted dice que no, pero claro que sí, ahí lo vamos a ver. Son exponedores número 1 de esa teología y hablan de Jesucristo como algo que usted increíblemente tal vez no lo había escuchado. Pero claro, hablando con ellos profundamente, nos damos cuenta, ellos mismos revelan lo que ellos creen en realidad de Jesucristo. Entonces, vamos a terminar con la segunda parte de la segunda parte, ¿verdad? Vamos a concluir, para no serles más confusos, vamos a concluir con la segunda parte del espíritu de error. Y creo que nos quedamos en la parte que decía las promesas de Dios bajo la perspectiva, pero también ya vimos esa parte. Pero le voy a dar una reseña. Las promesas de Dios, hermano, bajo la perspectiva correcta. ¿Cuál es eso? Estuvimos hablando de que sí es cierto, Dios promete que Él pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso dice la palabra de Dios y es cierto. No vamos a negar, esas son declaraciones de Jesucristo que son reales. Pero viene, hermano, escuche bien esto, el espíritu de error viene bien camuflado, viene bien metido, tan sutilmente metido que nosotros no nos damos cuenta que estamos cayendo en esos espíritus de error. Porque quiero que quede bien claro que el espíritu diabólico, el espíritu de error, esas doctrinas de demonios, como le llama el apóstol Pablo, hermanos, tienen un propósito, vienen con un propósito definido. Y es para engañarnos a nosotros, ¿verdad? Y si fuere escogido, y si fuere posible, aún a los escogidos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, oiga bien, el espíritu de error, no crea que es fácil detectarlo, porque viene camuflado con la palabra de Dios. Si no recuerda lo que el diablo hizo con Jesucristo, ¿a quién le citó la palabra de Dios? Satanás. ¿A quién se la citó? ¿A quién se la mencionó?
al, al creador, al co-creador del universo, a Jesucristo, a Él, al Hijo de Dios. Claro que se la conocía bien, tanto Dios, tanto Jesucristo como el enemigo, pero tuvo la audacia, el atrevimiento de mencionársela a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe el poder de la sutileza que tiene la palabra de Dios para nosotros. Es un impacto poderoso cuando alguien dice, la palabra de Dios dice esto. Entonces ya nosotros nos quedamos quietecitos, porque si la Biblia lo dice, entonces es cierto. Satanás la usó. Y la usó con el propósito de confundir a Jesús. Claro que no lo logró, pero lo va a hacer con usted. Porque nosotros somos diferentes a Jesús. Nosotros no leemos la Biblia. Nosotros no leemos la Escritura con todo detenimiento, con todo empeño, con todo amor. Son muy pocos los que la hacen. Son muy pocos aquellos cristianos que lo hacen. Entonces Satanás fácilmente juega con nuestra teología. Con la poquita cosa que conocemos de la Biblia, hace alardes de nosotros. Por eso el creyente debe de vivir leyendo su Escritura. Es necesario para no perecer por falta de conocimiento, para que el enemigo no nos destroce nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero quiero que quede bien claro, el enemigo utiliza la palabra acompañada con un espíritu inmundo para confundirnos y para desviarnos de la verdad de su palabra y de la verdad de que quién era Jesucristo. Destruyendo a Jesucristo se destruye el plan de la redención. Ahora es muy tarde. Ya Cristo redimió a su iglesia. Ya Cristo vino, murió por su pueblo. Ya es muy tarde para el enemigo. Sin embargo, Él está tratando de ganar a toda costa a cuanta más cantidad de personas Él pueda. Y si Él no puede ganar a los cristianos que tienen el sello del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Pervertir el Evangelio para que las personas que en realidad no conocen muy bien la palabra se confundan y se vayan al infierno junto con Él. Porque Jesús dijo, hay un solo camino. Yo soy el camino. Destruyendo a Jesucristo, destruimos el camino. Y destruyendo el camino, todos vamos el mundo va con seguridad al infierno. Entonces, mire, poniendo las promesas bajo la perspectiva correcta es lo mejor. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Es cierto, todo eso que dice la palabra del Señor. El enemigo trata de torcerla y es lo que ha hecho con todas estas teologías de prosperidad, metiendo el humanismo mezclado en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber entonces? En cuanto a las promesas de Dios, tengamos cuidado. Es cierto, la palabra de Dios nos promete, pero nuestro corazón nos engaña. A veces nuestro corazón es engañoso, dice la palabra del Señor, Jeremías 17, ¿verdad? Es engañoso, nos engaña. Nosotros podemos decir, el Señor me reveló tal cosa, me reveló que tengo que hacer esto. Yo he escuchado personas que Dios les revela, son personas espirituales y Dios les revela. Y si usted analiza esa revelación a la luz de la Escritura, se va a dar cuenta que hay herejías, que hay espíritus de error en esas revelaciones. Por lo tanto, tenga cuidado, porque el corazón, nuestro corazón tiene que ser evaluado a la luz de la Escritura. A la luz de las Escrituras. Nuestras emociones tienen que ser evaluadas a la luz de las Escrituras. Lo que conocemos, todo lo que nos han enseñado tiene que ser evaluado a la luz de las Escrituras. Si no está basado con la Escritura, no es de Dios. Recuerde lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4. El que es de Dios, ese nos oye la palabra. Pero todas estas teologías han dicho de que la palabra de Dios necesita reinterpretación. La segunda parte es parecida a la primera. El corazón nos engaña. El corazón busca lo incorrecto siempre, lo que le agrada.
Y ahí es donde cae la segunda parte. Santiago dice que nosotros a veces pedimos y pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deleites. Usted me dirá alguna vez, pero yo le pedí algo al Señor, pero no es para gastar en mis deleites. ¿Está seguro, hermano? ¿Está seguro que no es en sus deleites? Usted puede decir, sí, pero es que yo le pedí al Señor que me sanara, o le pedí al Señor que me bendijera con un carrito para llevar a los hermanos de aquí para allá en la iglesia. ¿Está seguro que en realidad en su corazón eso era lo que quería? ¿O su corazón le engañó? Y a lo mejor su intención real era otra cosa. La palabra del Señor dice en Hebreos, creo que capítulo 4, versículo 12, ayúdenme, si no de todas maneras dice que la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y dice las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne, ponga bien la última parte, discierne, como dice, las intenciones del corazón. Discierne las intenciones del corazón. No quiero falsear, me gustaría leer ese texto y ustedes me van a permitir un momentito aquí. Les dije yo que en Hebreos, creo que es capítulo 4, vamos a ver, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, si mal no recuerdo. Sí, amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, Dios sabe cuando en realidad estamos pidiendo algo que genuinamente lo vamos a utilizar en lo que estamos pidiendo. A veces nosotros no nos conocemos y nosotros creemos que estamos pidiendo algo que le agrade a Dios. En realidad la intención allá dentro de nuestro corazón es otra. Por eso tenemos que evaluar cada cosa que pedimos. Si es para gastar en nuestra arrogancia, a veces nosotros queremos, Señor, dame un buen don bonito y todo eso, porque tu palabra dice que pidamos los dones, no dice la palabra. El apóstol Pablo dice, pide los mejores, anhele los mejores dones, Pero ahí viene nuestro examen. ¿Por qué quiero los mejores dones? Porque tengo un poderoso interés en servir a Dios y a mis hermanos. O porque a lo mejor sin querer queriendo estoy por allá deseando algún tipo de reconocimiento personal. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dice, nosotros debemos de escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestros caminos, como dice Lamentaciones, capítulo 3. Pero fíjese que también aquí en este texto dice que la palabra de Dios, Dios mismo con su palabra, sabe, discierne nuestros pensamientos y dice y discierne las intenciones del corazón. Entonces, todas las promesas de Dios nosotros las tenemos que poner bajo la perspectiva correcta, Y estuvimos viendo, ahora veamos esta cosa. Por esas dos razones, todas las promesas de Dios hacia nosotros deben de ser analizadas bajo la verdad de su propósito para nosotros. ¿Recuerdan qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Dice Santiago que nosotros si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso decía otro texto de la palabra del Señor que habíamos leído la última vez, ¿verdad? Dice en Juan 9:31 que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si hace su voluntad, ¿qué significa voluntad? Es su propósito para nosotros. Es lo que Dios tiene, es su plan para nosotros. Si lo que le pedimos a Dios va a escaparse del plan de Dios para mi vida,
se va a escapar para ver el beneficio de mi corazón. Quizás Dios no lo va a dar, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios, no es que Dios las va a dar de medida. Ese es el problema con la teología de la teología de la prosperidad. Y ahí vamos a llegar pronto ahorita, porque la teología de la prosperidad trata de minimizar, de menguar la personalidad de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, hermano. Eso lo vamos a ver el próximo, y escuche bien, el próximo miércoles es la conclusión, es una conclusión de usted, donde usted va a ver. Me he ayudado para hacer esa de última parte de ese video que recomendó la hermana Dina hace poco, hace varias semanas atrás, American Gospel. De ahí me ayudé bastante, pero también encontré otras corrientes filosóficas del tiempo de los antiguos, de los hermanos, de los primeros discípulos, donde exactamente lo que han hecho Cash Luna, Benny Hinn, Kenneth Copeland, y hay otro señor que medio loco y es más joven, que creo que es el que va a sustituir a todos esos viejos que no deseo que se mueran, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces uno dice, bueno, muerto el perro se acaba la rabia. Pero dicen que cuando se mueran todos esos viejitos predicadores que han ensuciado el evangelio, como las personas que mencioné, este joven que está ahorita, que medio joven, va a tomar la delantera, va a tomar la bandera y va a continuar con esas herejías satánicas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho esta gente? Han desvirtuado a Jesucristo para una vez bajar a Jesucristo, levantar al humano, levantar el espíritu humano. No se pierda, el próximo miércoles va a estar caliente y ahí vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando en nuestros medios. Todas aquellas herejías del siglo II están regresando y ahora con más poder. Con más poder, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y se lo va a llevar al mundo entero, que lamentablemente estas personas han cautivado y han llamado a su redil, pero que están equivocadas de alguna forma. Oiga bien, y lo más lindo es que hay personas que se están saliendo de esas herejías, porque el Espíritu Santo los está sacando poco a poco, porque son herejías. Son herejías. Aunque algunos de ustedes esté aplaudiendo a Cash Luna, o que algunos de ustedes están aplaudiendo a Benny Hinn, aunque usted esté aplaudiendo a Kenneth Copeland, qué lindo esos mensajes, a este señor Austin también, o no sé exactamente cómo, Joel Austin creo que es el apellido de él, otro exponedor de esa, oiga bien, él es el más decidido en convencer a la gente que Jesucristo, que el Evangelio, hermano, es prácticamente lo más sucio prácticamente. Entonces tengamos mucho cuidado con esas cosas. No se pierda el próximo miércoles. Entonces ya vamos a terminar. El problema real, ¿cuál es exactamente lo que estamos viviendo? Se lo voy a leer aquí. El problema real no se lo voy a leer con texto bíblico, porque el problema real es lo que esas teologías enseñan a la gente. El problema real número uno es creer que el Hijo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, podemos hacer todo por el poder que ya recibimos y que se puede usar ese poder cuando nosotros deseamos hacerlo, en lo que nosotros querramos hacerlo. ¿No contradice eso la palabra? A la luz de lo que hemos estado viendo, contradice la palabra. No es que yo voy a hacer y a deshacer con las promesas, con las palabras de Dios, a como a mí se me plazca. Está equivocado. Eso es lo que enseñan ellos.
¿verdad? Y bueno, si usted no ha puesto atención, ahí vamos a hablar de algunos versículos bíblicos más adelante. Número 2, creer que podemos emplear ese poder o esa autoridad en cualquier cosa. Nosotros tenemos la autoridad. Hace poco escuché a una señora que me dio, perdón la expresión, hermano, me dio asco. Es una señora que no recuerdo su nombre, pero estuve viendo un video donde ella decía que nadie le podía robar a ella. Nadie, ningún ladrón podría entrar en su casa a robarle. Y si se atreven, dice, a robarme en mi casa, vengo y le reclamo al ángel que está cuidando mi casa. Y le digo, hey, ¿qué te pasa vos? ¿Te dormiste? Así que aquí nadie me roba a mí. Así que usted se encarga de irme a buscar a esa gente y me trae todo lo que se me robaron. Otras palabras, esta señora cree que los ángeles están a su servicio como que fueran sus empleados. Y les habla de una manera tan vulgar. En uno de los salmos dice la palabra del Señor que Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Quiere decir que los ángeles están en una postura más elevada que nosotros. En Salmo, creo que Salmo capítulo 7, 8, habla de eso. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Salmo capítulo 7, capítulo 8, me parece. Pero si ustedes están en su casa, chequéenlo ahí. Ese texto que dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Hablando del hombre. Pero esta señora cree que los ángeles están a su servicio. Es cierto, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 2, creo yo, que ellos están al servicio del pueblo de Dios, pero no bajo la idea de que son nuestros esclavos, sino que cuando dice que están a nuestro servicio es porque ellos nos están ayudando a nosotros. Pero esta señora dijo que si se le meten los ladrones, y es un error de los ángeles que están cuidando todas las casas, porque dice la palabra del Señor, dice que ellos son guardianes de nosotros, ellos nos protegen. Así dice la palabra del Señor. Nos protege no nuestro espíritu, sino alrededor de todo lo que pasa, nuestro cuerpo, todo. Si algo nos va a pasar físicamente o algo espiritualmente nos puede pasar, ellos nos advierten, ellos nos desvían, ellos nos ayudan. Ellos están a nuestro servicio para ayudarnos. No es que son nuestros mandaderos. No son ellos la criada que anda con la escoba y con el lampazo o el trapeador barriendo la casa. Número 3. El problema real de esta gente es creer que la voluntad de Dios es absolutamente que estemos felices y que estemos prósperos en todas las áreas, en todo momento. Eso es lo que ellos enseñan. Que el Hijo de Dios no puede estar triste. Que el Hijo de Dios no puede estar enfermo. La enfermedad no se hizo para el pueblo de Dios. Uno de ellos, muy conocido de mis hijas, porque ellas hasta le han gustado, les gustó ir, creo que a Portland o al norte de California, una iglesia que se llama Bethel, creo yo, no recuerdo. Y ellos cuando iban a visitar a sus primos a California, pasaban por esa iglesia y se quedaban un par de días ahí. Pero después de un tiempo mis hijos dicen, no, parece que hay algo raro en eso. Ahora nos estamos dando cuenta que hay algo raro en esas predicaciones. Que este señor decía que era inmoral creer que el pueblo de Dios se enfermara, que el pueblo de Dios fuera pobre, que no le concibe eso a ellos. Es tremendo eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en todas esas enseñanzas heréticas, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, sí. Que
que Dios solo quiere vernos felices, que Dios solo quiere vernos prosperados, que Dios solo quiere vernos con éxito. Cuando Dios, ya hemos enseñado esto en la iglesia varias veces, hermano Castillo lo ha predicado, la hermana Dina lo ha predicado, yo lo he enseñado, todos los que predican en la iglesia lo han dicho, tenemos que pasar por lucha y prueba, la palabra del Señor lo dice, es que la Biblia lo dice por todos lados, lo dice la palabra. ¿Ah? No es que todas las cosas nos van a hacer flores y tanta bendición. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Solo un texto le acabo de mencionar. ¿Ah? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso lo dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice también esa gente. Creer que Dios está controlado a obedecernos en todo. En otras palabras, Dios está amarrado porque como Él nos prometió, ahora pues nosotros tenemos el control de su palabra y ahora tenemos que decirle y exigirle al Señor, mire Jesús, usted lo dijo, pues agárrese duro porque usted lo dijo y si usted lo dijo tiene que cumplirlo. Y yo siempre lo he dicho, la palabra de Dios, su promesa es para mi bendición, para que yo aprenda, no para que yo controle a Dios con ella. Porque ellos dicen que podemos controlar a Dios y que Él nos obedezca porque Él dijo que haría lo que pidiéramos. Pide lo que quieras y yo lo voy a dar. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré. Varias veces he enseñado en cuanto a eso. ¿Qué significa en mi nombre? Significa vengo llegar al Padre en representación de Jesucristo. Y llego en representación de Jesucristo al Padre con una petición. Y obviamente, como vengo representando ya con el aprobado Jesucristo, Él ya aprobó mi petición. La palabra dice que es conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero eso es lo que ellos quieren confundir a la gente. Mire lo que dice el número 5. Ellos hacen un énfasis exagerado en el poder del cristiano para alcanzar todo lo que tienen, todo lo que deseen alcanzar. Entonces nosotros tenemos ese poder. El poder no es de nosotros, hermano. El poder de Cristo. Y Él nos da conforme a las peticiones de nuestro corazón, conforme a su propósito. Y los mensajes, dice, que contienen el elemento humanístico, inundan en la mente materializada. Mire, es tremendo cuánto humanismo hay en la mente de los cristianos. ¿Sabe lo que es el humanismo, verdad? Que el ser humano es el centro de todo. Que el ser humano es el dueño de todo. Que el ser humano tiene poder en sí mismo. Que el ser humano, ahora con el humanismo cristiano, que el ser humano ya Dios le dio el poder y ahora lo que tiene que hacer nada más es usarlo en lo que Él quiera. Ese es el humanismo cristiano, que ha envenenado la iglesia. Pide lo que quiera, hermano. Y Dios te lo tiene que dar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mire qué fácil que utilizan la palabra para manipular a Dios. Ahí no están manipulando al pueblo, están manipulando directamente a Dios. Porque directamente le están diciendo a Dios, Él no se va a arrepentir. Tienes que pedirle porque Él te prometió y no se va a arrepentir. Y si Él dijo que te va a dar, Él te lo tiene que dar. Número 6. Bueno, esta posición diluye el evangelio. Y muchas personas se están quedando mal con el evangelio porque ahora ven que todo eso es mentira. Y el evangelio ha llegado a ser un evangelio barato, diluido, un evangelio materialista.
Y el error número 6 que tienen ellos, y este es el último punto en eso, y después ya entramos a la parte final, dice, ¿saben la intención que ellos hacen? Lo que ellos hacen, los de la teología de la prosperidad, ellos maldicen a todo lo que le llevan la contraria. A todos aquellos cristianos que no han alcanzado el mismo nivel que ellos tienen. El mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de riquezas, el mismo nivel de posición económica, lo mismo, el mismo nivel de éxito. Si usted es un cristiano pobre, usted es un maldito. Perdone la expresión, pero eso es lo que ellos enseñan, que usted está maldito por Dios. Usted es una persona maldita y tiene que salirse de esa maldición. ¿Y de qué manera? Dando plata para mi ministerio. Dé plata para mi ministerio. Tire los miles de dólares para mi ministerio y Dios le va a prosperar. Engañan a la gente y nos hacen sentir al pueblo de Dios mal, diciéndoles que somos malditos. Estamos bajo maldición porque somos pobres o porque no tenemos el mismo nivel de éxito o de riquezas que ellos tienen. ¿Cómo reconciliar este dilema? Y con esto vamos a terminar. Bueno, en parte. La primera parte es nuestra responsabilidad. Vamos a ver dos cosas para solucionar este problema que estamos viendo. Dos cosas. Nuestra responsabilidad como cristianos. Y número 2, la soberanía de Dios. Esas son dos cosas muy preciosas y quiero que ponga atención. Este estudio ya está puesto en el sitio web de la iglesia, ¿verdad? Si usted quiere después compartir este estudio, usted lo puede hacer. De repente voy a estar haciendo algunas modificaciones y voy a estar subiéndolo otra vez al website y bajando el viejo, ¿verdad? Eso me ha ocurrido en los últimos días porque he estado haciéndole unos cambios y unas mejoras, agregando algunos textos, algunos puntos de vista. Pero esto usted lo puede buscar ahí en el sitio web, puede bajarlo a su computador y si quiere puede enseñarlo o puede mandárselo a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Esto les puede ayudar bastante. Y en algunos puntos estos temas solo están bosquejados nada más. Solo yo pongo los temas y solo yo veo el tema y después yo lo desarrollo. No tengo muchas palabras ahí adicionales porque esas palabras ya están en mi mente. Yo solo utilizo esto como un bosquejo. Pero en algunas ocasiones sí pongo algunos comentarios. Ahora veamos nuestra responsabilidad como cristianos para resolver este problema que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que cuidar, oiga bien, de no pedir mal, ni orar mal, para gastar en nuestros deleites. Eso es lo que enseña la palabra. Una vez que nosotros pedimos mal, no hay respuesta. No se preocupe. No es que Dios se ha equivocado en su palabra o que Él le ha mentido a usted. Es que usted no pidió lo que necesitaba. Usted pidió algo que no necesitaba. Es más, es posible que Dios vio lo que estaba pidiendo y Él miró que le iba a perjudicar más bien. A veces nosotros tenemos, hermano, muchas cosas en nuestro corazón. Y una de esas cosas es duda de, entonces, ¿qué voy a pedirle a Dios? Pida todo. Pida todo lo que desee su corazón. Todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo daré. Si su corazón es genuino y si su corazón le está pidiendo a Dios lo que en realidad Dios en su propósito ya tiene determinado dárselo. Entonces usted lo va a recibir. Entonces pídale. Dígale al Señor. Pero déjeme decirle una cosa. Todos los cristianos, a veces, la mayoría de nosotros, sabemos cuando estamos pidiendo algo que no vamos a recibir.
eso no es cierto. Eso no. Nosotros sentimos por allá que no. Pero nosotros insistimos, y nosotros insistimos, y nosotros insistimos e insistimos y insistimos. Y dos cosas pueden suceder, ¿verdad? Dios nos puede dar aquello, pero vamos a padecer dolor en vez de bendición. O número dos, no vamos a recibir aquello, porque de todas maneras Dios va ya en su voluntad, que esa voluntad significa propósito y decisión o determinación. Cuando Él determina algo, esa es su voluntad. Y ahí vamos a llegar a ese punto. Sí, vamos a llegar a ese punto ya pronto. Cuando Él determina en su soberanía, ¿verdad? Entonces a veces nosotros no recibimos aquello que estamos pidiendo, ya sea sanidad para el cuerpo, ya sea bienestar económico, ya sea cualquier cosa que apetece en nuestro corazón. Tal vez no lo vamos a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Al insistir y al insistir, viene el enemigo, se aprovecha de aquello. Y empieza a poner en nuestra cabecita, Dios es mentiroso. ¿Te das cuenta? No era así como te dice la Biblia. Recuerde, eso le pasó a Eva. ¿Recuerda lo que le pasó a Eva, hermano? A Eva fue engañada por Satanás. ¿De qué manera? Exactamente de esa misma manera. ¿Qué? ¿Qué es lo que te dijo Dios? ¿Verdad que te dijo que no comieras de eso? ¡Ja! No, fíjate que Dios no quiere que disfrutes las cosas. Yo creo que Dios es mentiroso, te está engañando. Porque Él sabe que si tú comes de eso, te va a encantar a la boca. Y que vas a saber muchas cosas. Y que vas a disfrutar de la vida. Y nos dice la palabra de Dios, allí en Eclesiastés, disfruta todos los días de las cosas que Dios te ha dado. Y todo eso le puede hablar el enemigo a su corazón. Y le va a citar la Biblia para que usted diga, de veras, es cierto, mire que Dios más malo y que más mentiroso. Le he estado rogando y le he estado rogando. Y como dice mi hermano Benijín, y nada he recibido. A lo mejor, quién sabe, yo creo que Jesucristo me mintió. Cuida de pedir bien. Dice la palabra, ustedes desean, en Santiago 4, del 2 al 3, ustedes desean lo que no tienen. Entonces traman, oiga bien, ustedes desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. Y a veces no es cierto eso, hermano. Que usted se mire una gran camionetona que el hermano fulano anda manejando y usted mira cómo Dios lo está prosperando, tal vez porque Dios ya decidió prosperarlo, porque Dios decidió bendecirlo, porque Dios miró el corazón que tenía y Dios lo está bendiciendo. Eso sucede. Y yo cuando miro hermanos prosperados, porque de una manera tan fácil, de una manera tan rápida, Dios los prospera, los bendice, a mí me llena de alegría. Pero tenga cuidado porque algunos de nosotros estamos pensando mal. Decimos, ¡hala! Mire, ¿y aquel cómo tiene? Yo voy a pedirle a Dios, yo también. Nos morimos de la envidia de que otros tienen y yo no. Aquí el apóstol Santiago lo dice claramente. Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo ustedes mismos. Por eso luchan y les hacen la guerra a esas personas para quitárselo. Sin embargo, a pesar de todo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Pero yo se lo pedí. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, y aunque se lo pidan, tampoco lo reciben porque se lo piden con malas intenciones. Pedid y no recibid porque pedís mal. Y desean solamente lo que les da placer.
lo que les da placer. Sí, pero yo necesito una gran camioneta, hermano. Eso aquí es necesario, fíjese. Yo necesito un trailer, hermano, para salir a pasear con mis hijos. Yo he querido comprar un trailer, fíjese, desde hace años. Todavía no he podido. Yo he querido hacer algunas cosas en mi vida. Este año quería hacer algunas cosas y mire, se me truncaron. Y a veces me pongo a pensar, ¿será la voluntad de Dios o no? Vivamos tranquilos con lo que tenemos, dice la palabra del Señor. Vivamos tranquilos con lo que tenemos. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Si tenemos una casa, un carrito y podemos comprar una camioneta, un trailer, o podemos hacer otra cosa. Si Dios nos bendice, nos da la posibilidad, gloria a Dios, disfrutémoslo. Pero que no se nos llene el corazón de envidia de ver que otro tiene. Porque entonces vamos a empezar a pedir y vamos a pedir mal. Porque el apóstol Santiago dice aquí que a veces pedimos y pedimos mal porque ardemos de envidia. Dice la vieja versión, aquí dice, envidian lo que otros tienen. Ardemos de envidia. Hebreos capítulo 2 ya lo leímos. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe cuando pedimos bien con malas intenciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Al final del versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos dice, y Él discierne, bueno, hablando de su palabra, pero su palabra es su espíritu, Él mismo. ¿Por qué? Porque su palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Y entonces es el Espíritu Santo el que habla a través de su palabra. Y oiga bien lo que dice, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que estamos pidiendo. Él sabe por qué lo pedimos. Si es para gastar en nuestro deleite. No, pero fíjese, hermano, que no creo que es para gastar en mi deleite. Yo creo que es buena onda lo que estoy pidiendo. A lo mejor es una buena onda lo que está pidiendo, hermano. Pero ¿sabe qué? Tal vez no es el tiempo de Dios. Aguántese. Espere. Siga orando. No se desespere. No se llene de envidia, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor. A su tiempo vamos a cosechar. Entonces, no le busque, usted busque ese texto ahorita, tal vez póngalo ahí en los hermanos que están ahí viendo ese texto que no lo tengo aquí ahorita a mano. Pero esa es la palabra que nosotros debemos de sembrar, porque a su tiempo vamos a cosechar, al tiempo de Dios. Tengamos paciencia. Creo que eso sale en Santiago. Tengamos paciencia, tengamos fe, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. A su tiempo vamos a levantar la cosecha. No es en el tiempo suyo. La teología de la prosperidad dice que es en el tiempo suyo. Es cuando usted quiere, porque usted ya tiene el poder de Dios. Vamos a seguir. Punto número 2. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué con nuestra responsabilidad? Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me haré presente en su vida. Cuando nosotros estamos en su voluntad, vivimos en su voluntad, hermano, Él se manifiesta a nosotros. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Yo le aseguro que la mayoría de ustedes ha recibido bendición de Dios. La mayoría de ustedes tienen un carrito, una casita. La mayoría de ustedes tienen un buen trabajo. Dios los ha bendecido con bendiciones materiales. Hermano, no exija tanto. Usted ya tiene lo necesario. Y si quiere seguirle pidiendo a Dios, sígale pidiendo a Dios, claro. Y si Dios conoce su corazón, Dios le va a multiplicar más y le va a dar más y le va a dar más. Pero una cosa sí le pido, pídale al Señor amor por su obra, amor por Él mismo. Porque el que me ama guarda mi palabra, me guarda
guarda todo lo que he dicho. Oiga bien, es mejor amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si un día perdemos todo lo que tenemos, gloria al Señor. Dios da y Dios quita. No es lo que dijo Job. El Señor da y el Señor quita. En cualquier cosa, sea bendecido el nombre de Jehová. Pero el amor de Dios es nuestra responsabilidad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. Entonces, no importa lo que pase en nuestra vida, hermano. Si guardamos su palabra, dice la palabra aquí, Jesucristo dice, yo me manifestaré a tu vida. ¿Qué significa me manifestaré a tu vida? Él va a hacerse presente en todas las áreas de tu vida. En tu salud, en tu bienestar físico, bienestar espiritual, oiga bien, tu bienestar financiero, todo lo que usted desee en su corazón. Pero es mejor, entienda una cosa, bajo la voluntad de Dios. Todo es posible. Podemos mover montañas, sí, bajo su voluntad. Nosotros no tenemos ese poder. Eso es lo que enseña la teología de la prosperidad, que nosotros tenemos ese poder. Pero ese poder no viene de nosotros. Ese poder viene de la fe. La fe, oiga bien, la fe es la que produce milagros. Ayer lo estuvimos hablando en el mensaje. Es la fe la que produce milagros. Mire lo que Jesús dijo. Si tuvieres fe. Y no es un montón de fe grandísima, hermano. Como un grano de mostaza. No requiere que usted esté en ayuno y en oración, que pase días y días y horas y días enteros en ayuno y oración y después le va a pedir a Dios. Usted está tratando de manipular a Dios, ¿sabe? Usted viva en oración, buscando de Dios todos los días y todos los días va a tener la gracia de Dios en su corazón. ¿Verdad? Número 3 de esto, nuestra responsabilidad es la paz del corazón. No se encuentra en la prosperidad material de este mundo. Jesús lo dijo, Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En la otra versión dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se confunda, dice Jesús. Turbarse es eso, confundirse. No te confundas, no pierdas las perspectivas. No te engañes a ti mismo. Yo doy la paz, pero no como el mundo la da. Todos los hermanos, que yo no quisiera llamarlos hermanos, de la prosperidad, ellos viven la vida, hermano, como que esta vida es lo máximo y después de esta vida ya no hay que vivir nada más. Por eso ellos se han vuelto millonarios. ¿Sabe por qué? ¿Dios los ha bendecido? No, usted les ha bendecido. Usted les ha mandado sus diezmos. Usted ha sido influenciado para que usted mande sus diezmos a ellos. Usted los ha enriquecido a ellos. Estoy hablando de una manera generalizada. Porque tal vez usted ha soltado, mire, hasta $1,000 para mi hermano Benijín, a $1,000 para mi hermano Cash Luna, o Kenneth Copeland, o cualquier otra persona. Cualquier otra persona que predique esas falsas enseñanzas, como estos señores Maldonado y compañía limitada. Porque eso es lo que son, negociantes del evangelio, mercaderes. Y muchos cristianos han caído en sus garras. Y usted dice, pero ¿cómo ellos? Mire, ¿y cómo ellos, hermano? Porque ellos le manipularon el cerebro a una gran cantidad de creyentes tontos que no conocían la palabra de Dios. Por ahí andan como que quieren venirme a sacar de aquí. La paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no doy esa paz como el mundo la da.
No es como ellos la dan, no es como ellos la buscan. Mi paz es diferente, es en el corazón. Y el punto número 2, la primera, ¿cómo solucionar este problema? Ya hablamos con la primera, fue nuestra responsabilidad como cristianos. Saber orar, saber pedir, amar a Dios sobre todas las cosas y creer que la paz que Dios da no se encuentra en las cosas materiales de este mundo. Esa es nuestra responsabilidad. El punto número 2, ¿por qué esto de las promesas? ¿Por qué los cristianos mueren? ¿Por qué los cristianos se enferman? ¿Será que están malditos? ¿Bajo maldición, como dicen los de la teoría de la prosperidad? ¿Será eso? ¿Por qué muchos cristianos mueren y mueren pobres? ¿Nunca prosperan? Algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, porque son desobedientes y Dios nunca los quiso prosperar. Quizás no, hermano. Quizás no. Aquí vamos a esto, vamos a la soberanía de Dios. Esta es la parte más difícil de entender. Y voy a tratar de ser un poco más delicado en esto porque no quiero que usted malentienda esto, de la soberanía de Dios. Pero se entiende por soberanía que Dios está por encima de todo. Lo que quiere decir es que Él tiene la última palabra. Él tiene la última decisión. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseñan los hijos de Dios. Veamos lo que dice Romanos 9, del 14 al 16. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Claro, tiene que usted leer esto en su casa desde versículos más antes. Pero yo estoy leyendo nada más del capítulo 9, del versículo 14 al 16. Yo le aconsejo que lea todo el capítulo para que pueda agarrarle bien. Pero aquí dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés, mire lo que le dijo Dios a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Esa es la conclusión que llega Pablo. Por lo tanto, dice Pablo, Él es el que decide, Dios es quien decide tener misericordia. Él es el que decide. Y mire lo que dice aquí, el otro versículo. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No depende de que tan buena persona sea yo, ni el esfuerzo que yo le ponga. Y eso no depende obtener la misericordia de Dios. Como en la otra versión dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No son textos bien pesaditos, ¿verdad? Que al fin y al cabo, la última palabra la tiene el soberano Dios. Esto sí está pesado. Mire lo que dice. Los amigos de Daniel entendieron esto. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Los amigos de Daniel ellos entendieron este punto. Y yo quiero compartir con esto este texto que yo lo he puesto así, para que nosotros lo entendamos mucho mejor. Miren este texto que vamos a poner aquí. Lo lee, ¿verdad? Dice aquí en Daniel capítulo 3, versículo del 17 al 18. Dice, miren lo que dijeron los tres amigos de Daniel cuando estaban enfrente al horno de fuego. Porque Nabucodonosor había mandado hacer un horno y echar en el horno a gente que no le adorasen su imagen. Oiga bien, y mire la respuesta
Cuando Nabucodonosor le dice a estos tres personajes, a estos tres amigos de Daniel, les dice, yo tengo poder para echarlos ahí para que se consuman. Mire la respuesta de ellos. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Mire cómo yo le pongo ese cambio de color aquí. Es capaz de salvarnos. Y no solo eso, dice, Él nos rescatará de su poder, de tu poder. Pero ellos le dijeron de una manera respetuosa, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y en el 18 dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. Aquí, hermanos, está una prueba más preciosa en toda la Escritura de lo que el pueblo de Dios entiende de lo que es la soberanía de Dios. Estos tres personajes le dicen al rey Nabucodonosor, queremos decirle una cosa, Señor. Nuestro Dios es capaz, Él tiene el poder de salvarnos. Y no solo eso, le dice, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y por último, aquí viene el reconocimiento de la soberanía de Dios. Él dice, ellos le dijeron, pero aunque no lo hiciera, aquí viene el reconocimiento de la soberanía de Dios. Porque a veces Dios quiere y a veces Dios no quiere. Pero ¿cómo es eso? Usted lo puede ver en todas las escrituras, en toda la escritura. Dígame usted, ¿Pablo estaba bajo maldición? ¿Pedro estaba bajo maldición? ¿El gran profeta Isaías estaba bajo maldición? ¿Qué cree usted? ¿Juan, el apóstol Juan, estaba bajo maldición? Todos ellos terminaron una vida trágica. Isaías fue aserrado por la mitad, partido en dos. Se cree que Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. También se cree que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Juan murió desterrado. ¿Ese es lo que Dios quiere para su pueblo? Obviamente que no. Pero llega el tiempo en que la soberanía de Dios decide. Él permite. Y como dice la palabra del Señor, le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Le diremos a Dios, ¿qué te pasa? Eso es lo que hacen los arrogantes de la teología de la prosperidad. Punto número 3. Juan capítulo 5, versículo 21. Jesús dice, pues así como el Padre me da vida a los que pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo le doy vida a quien yo quiero. Es mi soberana decisión. Ni tu ruego ni tu llanto van a hacer que el Señor cambie su decisión, a menos que Él tenga un plan especial para tu vida. Que Dios te regrese de la muerte a la vida, como el testimonio que citábamos ayer. Como el testimonio de Lázaro. Y muchas personas que han sido enviados de regreso a vivir otra vez.
que Dios los ha levantado de la cama de muerte, desahuciados por los médicos. Dios se ha dignado a traerlos de regreso. Porque cuando ya la ciencia dice no, lo único que queda es un milagro. Y no es un milagro de la naturaleza. No, Señor. El Hijo también da vida a quien Él quiere. Soberanía. El último texto más, y ya con este terminamos. Romanos capítulo 9, versículo 17. Ahora del 17 al 21. Dice, pues las Escrituras cuentan, y este es bien bonito, hermano. Léalo en la versión que usted tiene y se va a dar cuenta. Pero esta versión me gusta. Dice, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, y abre comillas, Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti. Otras palabras, Dios le dice a faraón, te estoy utilizando a ti para exhibir al mundo entero, a mis hijos, mi poder. Cualquiera diría, bueno, ¿y quién te dio permiso de usarme? ¿Ah? Soberano, no tienes que pedir permiso. Mire, pues la Escritura cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Y quién iba a ser el medio para que Dios lograra eso? El pobre faraón. Ahí Dios derrochó poder, milagros, manifestación. Le dio poder a Moisés y le dijo, agarra tu varita y con tu varita le haces ¡pum! Y se acaban todas las cosas. Y se crean las cosas y suceden las cosas. Yo te doy poder. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a utilizar al pobre faraón para mostrar mi gloria al mundo entero. No le pidió permiso al faraón. ¿Podría, faraoncito? No, él lo hizo porque él es soberano. Y no tiene que pedirnos permiso. La teología de la prosperidad dice que nosotros somos dioses y que nosotros tenemos igual poder que Jesucristo. No se lo pierda el próximo miércoles porque de eso vamos a hablar. ¡Ay, qué bonito va a estar eso! No se lo pierda. Mire, sigamos leyendo. Versículo 18. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Pero qué? ¿Y cómo es eso? Pues eso va a suceder también en el fin de los tiempos. Dios va a mandar un poder engañoso a la gente que no aceptó su llamado. Y va a ser un poder engañoso para que ellos crean a la mentira y para que no sean salvos. Pero entonces, bueno, su soberanía. Podemos decirle nosotros al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Pero la teología de la prosperidad dice que sí, nosotros podemos reclamarle a Dios y llamarle al orden y le decimos, aquí está tu palabra. Tienes que hacer lo que yo te pida. Y el Dios pobrecito pues agacha su cabeza y vamos a hacer lo que mis siervos piden. Sigamos leyendo. Ahora en el versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y ya le echa la culpa a la gente cuando la gente hace lo que les dice. No digan eso, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador
¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra más, y otra más, y arrojar la otra vasija a la basura. Dios es soberano, hermano. Pero dirán, pues eso es soberanía, es injusticia. No, no lo es. Porque Dios es soberano. Y no vamos a profundizar en eso, pero la soberanía de Dios está basada siempre en la manera que nosotros respondemos a su reino, en la manera que nosotros respondemos a su llamado. En esa manera. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que vamos a decidir, Él sabe quiénes somos en nuestro corazón, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en base a eso, Él determina quién va a tener misericordia y de quién no. A quién va a salvar y a quién no. A quién va a sanar y a quién no. Pero no es porque seamos malos o que estemos en pecado, es porque así es su voluntad. Y vuelvo a repetir y le hago la misma pregunta. ¿Cree usted que Pablo, Pedro, Isaías, Juan el apóstol y miles y miles y miles de cristianos estaban en pecado? ¿Cree usted que Dios fue injusto con ellos? ¿Será que Dios fue injusto con Moisés o con Abraham? Que en el libro de Hebreos dice la palabra del Señor, que dice que a Abraham se le dio las promesas y ni las saboreó, sino que de lejos solamente le dijo bye bye. Pero Dios bendijo a su descendencia. Así hace las cosas Dios. A uno les quita la vida más rápido que a otros. Y a veces llegamos a la conclusión que llegó Salomón en el libro de Eclesiastés. ¿Por qué será que los malos prosperan en sus caminos? Yo he visto este mal, dice, que los malos prosperan y los justos les cae la tajona. Les cae el castigo. ¿Por qué será? Lo único que le puedo decir, hermano, por la sola soberana decisión de Dios. Y yo no me atrevo a decir que Dios es injusto, sino que Él tiene sus planes para todos nosotros. Y algunos de nosotros, Dios los va a sanar de enfermedades mortales. Y algunos de nosotros vamos a morir de alguna enfermedad letal y fea. Y algunos de nosotros van a recibir bendiciones materiales y otros de nosotros no van a recibir mucho. ¿Será que estoy en pecado? ¿O que Dios no me quiso bendecir? Es su soberana decisión. Además, todo va envuelto con el propósito de Dios para tu vida. Pero al fin y al cabo es cierto. No te olvides de repetir esto. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Léase el Salmo 150, oiga bien, hermano, y léaselo y aprenda a repetir eso, pero no porque para alcanzar algo de Dios, no. Repítalo para que se le quede en su cabecita, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y Él es bueno todo el tiempo. Al fin y al cabo, escuche bien y con esto termino. Somos peregrinos en esta tierra. Y las cosas más lindas
están por venir. Están por venir. Los pobres son ellos, los de la teología de la prosperidad, porque ellos están viviendo una vida como que nunca más la van a volver a vivir. Cuidado les pasa a ellos la del relato de el rico y Lázaro. No estamos deseando eso, pero puede suceder. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten el resto de la tarde y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. No deje de invitar a otras personas porque el próximo miércoles va a ser el final y va a estar muy, muy bonito.